Kebe Albaida, bolas de kebe con huevo. Para esta receta necesitamos 300 gramos de kebenaye, 3 huevos comunes de gallina o 12 huevos de codorniz, aceite para freír. Hervimos los huevos. Recuerden que para hervir los huevos lo que necesitamos hacer es colocar el agua, colocar los huevos dentro y cuando rompe el hervor, a los 9 minutos exactos lo quitamos. ¿Qué hace eso? Que la yema quede cremosa y no quede negro alrededor el huevo. Este es un dato que les quiero dar para que sepan cómo hacer un huevo duro sin que quede seco por dentro, ¿sí? Esta es la masa que hicimos para el kebenaye. Es exactamente la misma masa, ¿ven? Esta misma masa que era la que comíamos cruda, en este caso la vamos a hacer frita y rellena con huevo adentro. Yo no tenía en este momento huevos de codorniz, pero siempre con el huevo de codorniz es más fácil de armarlo y aparte se hacen bocaditos mucho más pequeños, lo que lo hace más agradable a la presentación también. Lo que hacemos es tomar una porción del kebe, lo aplastamos en la palma de la mano, lo vamos estirando, ¿sí? Dejamos una capa delgada como de medio centímetro más o menos, cubriendo la totalidad de la mano. Esto es cuando es un huevo de gallina. Cuando es uno de codorniz no hace falta que sea tan grande la masa, pero el proceso es exactamente el mismo. Estiramos la masa de forma que quede en la palma de la mano, cerramos con la palma de la mano y vamos cubriendo el huevo hasta que quede encerrado dentro de la masa del kebe y le damos una forma ovalada. ¿Ven? Ayudado con las dos manos le damos una formita ovalada y ahí nos queda nuestro kebe albaida, ¿sí? El kebe con el huevo duro por dentro. Hacemos exactamente lo mismo con el resto de la masa y el resto de los huevos. En este caso yo voy a hacer solamente 3 huevos, que son más o menos esa cantidad de carne, ¿sí? Estamos utilizando más o menos 100 gramos por huevo. Ven que es una bola bastante grande, está bien para servirlo en forma individual, es una porción. Esto sería una porción, queda con la formita, ven, similar a lo que es una bomba de papa. Es muy parecido, ¿sí? Pero con la diferencia que tiene el huevo de gallina dentro. Ahora, si hacemos con el huevo de codorniz, la gran ventaja que tenemos es que podemos hacer bocaditos mucho más pequeños y más agradable también para servirlos dentro de la picada. Así que les aconsejo que si consiguen huevo de codorniz, utilicen el huevo de codorniz. El huevo de codorniz tienen que dejarlo hervir desde que rompe el hervor solamente 6 minutos. Si lo dejan 9 minutos va a quedar con el borde negro porque es mucho más pequeño y se cocina mucho más rápido. ¿Sí? ¿Ven cómo quedan nuestros kebe albaida? ¿Sí? Ahora lo que hacemos es calentamos el aceite a una temperatura de 170-180 grados, que es la temperatura para freír, y lo que vamos a hacer es incorporar nuestros kebe, ¿sí? E ir girándolos para que no se quemen y vayan quedando ligeramente dorados todo alrededor. Obvio que en este tamaño es más como una porción que para la picada, por eso les decía que con el huevo de codorniz lo que les va a permitir es incorporarlo dentro de la picada, ¿sí? Así que bueno, esto se puede servir con una buena porción de arroz blanco o de cuscús. Así que bueno, espero que lo disfruten. Esto sí les va a gustar y es una de las opciones que tienen para consumir también el kebe.